Queridos hijos, después del sermón de la montaña, que tanto bien hizo a aquellas gentes que le escuchaban, el Señor siguió enseñando. En este caso, trata de 3 acciones muy importantes para que el hombre esté más cerca de Dios: la limosna, la oración y el ayuno. Son obras de piedad que pueden tener distinta motivación o venir del egoísmo o de la generosidad. Depende de cada corazón, de dónde lo tenga puesto, si es en Dios o en sí mismo. Me refiero, hijos míos, si se busca o no la alabanza detrás de cada acto, si se buscan las miradas, los elogios de los hermanos, si os creéis mejores que los demás, diferentes y con más méritos. Por eso, os podríais hacer estas preguntas. ¿Busco agradar a Dios en todos mis actos o busco mi propio beneficio espiritual? ¿Estoy pendiente de que los demás vean y sepan qué sacrificios hago? Voy buscando este reconocimiento, esa admiración en los demás. El Señor en esta escena os habla claramente. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Es esa relación con Dios en el silencio, en lo oculto. Solo Él lo sabe. Cuando deis limosna, ni vuestra mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Esa limosna nace del corazón. Se apiada del hermano necesitado. Y esa limosna no es solo material, que a veces no cuesta, sino el daros vosotros mismos al que lo está necesitando. Esta limosna cuesta mucho más y es más grata a Dios. Es saber escuchar, estar pendiente de cómo se encuentra el hermano, darle muestras de cariño, comprender sus defectos, hacerle ver sus fallos. Es la auténtica caridad del dar, sin esperar recibir nada a cambio. Al hacer la oración, es un momento de intimidad con el Señor. Allí es donde Él os espera, para escucharos, para desahogar vuestro corazón en esa oración personal, donde el alma intenta unirse a Dios. Cuando pensáis en la soledad del sagrario, Él está allí dentro. Qué maravilla sería que con la mente os metierais allí, dejando fuera todo el mundo exterior, y junto a Él, en total intimidad, le hicieseis compañía. Solo eso, acompañarle en su soledad, dándole todo el amor que sea capaz de dar vuestro corazón. Momentos únicos e irrepetibles. No se trata de pedir, es ofrecer la vida a su servicio, es darle todo, lo poco que sois, es cumplir en todo momento su santísima voluntad. Meteos en el sagrario, es lugar de paz y de alegría interior. Es un lugar donde el amor se manifiesta en toda su extensión, porque allí Él se está dando a vosotros de una manera total y única, de un padre a su hijo que le ama,
a pesar de sus miserias. La soledad del sagrario, qué importante es para el avance de vuestra vida interior. Y después, por último, el ayuno, que no solo es del cuerpo, sino con esas mortificaciones que abordan vuestros gustos y caprichos. Ayuno de vosotros mismos, para poder estar más atentos a las necesidades de los demás. Limosna, ayuno, oración, 3 actos que alaban a Dios, pero siempre en lo secreto y escondido, y así el Señor os recompensará. La escena que hoy vamos a contemplar es el llanto del Señor sobre Jerusalén. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si supieras también tú en este día lo que te lleva a la paz. Sin embargo, ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que no solo te rodearán tus enemigos con vallas, y te cercarán, y te estrecharán por todas partes, sino que te aplastarán contra el suelo a ti y a tus hijos, que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Queridos hijos, el Señor, en su entrada triunfal a Jerusalén, había sido aclamado, tratado como un príncipe, y todo ello con gran entusiasmo por parte de toda esa multitud de gente que se agolpaban para verle. Era un momento de gran alegría y alborozo. Después de todo aquello, el Señor se subió a un monte, desde donde divisaba toda la ciudad, y al verla, con gran tristeza, lloró sobre ella. Todos los que le vieron, los que estaban a su alrededor, se quedaron en aquel momento sin palabras. ¿Por qué lloró el Señor de esta manera? Porque veía la falsedad del hombre. Primero, lo aclaman como si de un rey se tratara. Pero el Señor sabe que las gentes de Jerusalén eran duras de entender. No deseaban acercarse a Dios. Tan solo en los buenos momentos donde todo es alegría y despreocupación. Pero en los momentos difíciles, entonces le abandonaron, le dejaron solo y se pusieron en contra de él. Es un amor no correspondido. Por eso, esa supuesta aclamación se convierte en odio y lo llevan a morir en la cruz. Después de aquello, esa ciudad quedó destruida, no quedó piedra sobre piedra. Por eso el Señor lloraba, sabía lo que iba a ocurrir. Él lo intentó todo, hizo milagros, amó a las gentes, les dio todo su tiempo, pero aquellos hombres estaban cerrados a su misericordia. Cerraban sus corazones a la verdad y eso les llevó a la perdición. Ahora, hijo mío, ocurre lo mismo. El Señor ha llegado triunfal a todos los tabernáculos, a todos los sagrarios. Allí se encuentra presente en cada ciudad, en cada pueblo, y espera a cada hombre que en uso de su libertad puede rechazar esa gracia divina. Es falta de fe, es vivir muchas veces de espaldas
a quien tanto te ama. En la historia de cada hombre puede darse esta escena. En los buenos momentos se acuerdan de Dios, pero enseguida aparece el rechazo ante el sufrimiento, ante el dolor, ante sus enseñanzas que le llevan a amar la cruz. Y entonces su corazón se cierra las puertas de su ciudad interior para que no entre Cristo, porque el dolor repugna, solo se busca el placer. Y entonces el Señor, al contemplar esos corazones duros y alejados, llora por esas almas y te dice: Hijo mío, te estoy esperando. ¿Por qué me rechazas? Sabes que si lo haces, de tu ciudad interior, levantada por tus egoísmos y miserias, no quedará piedra sobre piedra. Abre tus puertas, decídete a seguirme. No escuches la voz del mundo, que te llevará a la perdición. He muerto por ti, porque te amo y deseo que vuelvas, que cambies de vida, que te abraces a mí. Yo te espero en la soledad de la iglesia. Ábreme allí tu corazón y volverás a la vida verdadera.